Hola, bueno, iniciamos hoy una serie, una línea de elaboración de contenidos a través de entrevistas enfocado en diferentes proyectos e iniciativas en comunidades rurales de Colombia, entrevistando, como digo, pues a personas que han tenido un rol clave, un rol protagonista en la construcción, digamos, de alternativas de desarrollo para estos territorios, eh, tomando un rol activo en la defensa de esas zonas y tratando pues de algún modo de plasmar una diversidad de casuísticas, de contextos diferentes frente a amenazas pues extractivistas foráneas a partir de proyectar pues modelos de turismo, digamos, que pongan el foco en los recursos locales, en la realidad sociocultural de las comunidades rurales que habitan en ellos y priorizando pues el beneficio y el bienestar de estas poblaciones por encima de los intereses, digamos, externos, ¿no? De esas miradas externas extractivistas. Mi nombre es Javier Tejera, de Ecotouristing en España. He trabajado en Colombia en diferentes proyectos y llevo ya muchos años vinculado con Comunitour también. Seré una de las personas encargadas de ir conduciendo esta serie de contenidos y de entrevistas, junto con mi compañera Natalia, que toma la palabra ahora para presentarse y presentar a nuestra primera invitada. Soy Natalia Naranjo, asesora en desarrollo y turismo, líder de Comunitour. Comunitour es una red de iniciativas locales que trabajan en pro de un turismo a pequeña escala, pero con un impacto muy grande dentro de sus comunidades, tratando precisamente de generar bienestar y como alternativa también al desarrollo de sus propias comunidades, integrando diversas actividades, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a todas las habilidades y las fortalezas que tienen sus territorios y sus comunidades. Estamos con Mónica Flores, quien estuvo liderando todo el proceso de Chita Slow en Pijao. Pijao ha sido la primera ciudad, digamos, el primer pueblo integrante de Chita Slow en Latinoamérica. Le doy paso precisamente a Mónica, que está con nosotros y quien es nuestra invitada el día de hoy. Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Mónica Flores. Yo soy la representante para Colombia del movimiento Chita Slov. Además, soy la representante del movimiento cívico ahora Pijao Chita Slov. Hemos liderado un trabajo por casi 20 años, no solamente en el tema de una apuesta por un turismo diferenciador y que apoye a las comunidades locales, sino en temas ambientales, culturales y sociales en Pijao, Quindío, Colombia. Bueno, gracias, Mónica. Creemos que es interesante contar con un perfil como el de ella, en una de las zonas, en una de las áreas con mayor desarrollo y potencial turístico que hay en Colombia en la actualidad, como es el departamento de Quindío y el eje cafetero en general, en donde hay diferentes ejemplos, digamos, graduales de desarrollo turístico a nivel municipal, con un denominador común, que es toda la riqueza, digamos, paisajística vinculada a lo que es el paisaje cultural, ¿no? Del café, pero con diferentes niveles, digamos, pues, de impactos, de gestión, de planificación y también pues de resultados, ¿no? A nivel turístico. En ese sentido, en ese contexto, Pijao, el municipio de Pijao y la iniciativa que durante muchos años ha liderado Mónica ahí, pues ejemplifica algo diferente a nivel conceptual, a nivel también de enfoque, de gestión participativa y también de cómo el turismo debe jugar un rol, digamos, complementario a otros sectores productivos y cómo debe poner en valor la riqueza cultural local, como uno de los atractivos diferenciales de la oferta turística, del propio atractivo turístico de la zona, y nos parecía por eso interesante contar con ella, escucharla, que nos haga un poco de balance de lo que han sido estos años de actividad, y a partir de ahí pues poder extraer algunas conclusiones interesantes que puedan servir de referencia para otros territorios en la zona, municipales, y también otras áreas, digamos,
que puedan tener necesidades similares y problemáticas similares en otros territorios de Colombia. Si te parece, Natalia, empezamos con las preguntas y vamos poco a poco desmenuzando todas estas cuestiones. Perfecto, muchas gracias, Javier. Bueno, Mónica, cuéntanos un poco ese proceso tuyo en Pijao, cómo has identificado durante el transcurso de todos estos años como las mayores fortalezas de esa comunidad en la que estás, esas mayores fortalezas de ese territorio, y cómo a partir de tu experiencia y todas esas alianzas que has encontrado en el camino, en el marco de Chita Slow, has podido, digamos, gestionarlas o cómo las gestionan en su comunidad, esas fortalezas que ustedes. Bueno, primero quiero contar como la historia de Pijao. Pijao es un municipio que está ubicado en la cordillera de los Andes, que está al sur del departamento del Quindío, que tiene 243 kilómetros cuadrados, que tiene aproximadamente 7.200 habitantes, que está entre un paisaje de montaña, de valle y de páramo, que ha sufrido unos momentos, digamos, un poco difíciles, como fue una toma guerrillera en el año 2001, un terremoto en el año de 1999, pero que esta era una economía que se basaba básicamente en el café desde 1928 hasta más o menos la mitad de la década de los 90, pero que por diferentes razones político-administrativas ha ido cambiando. Lo que nos hemos dado cuenta es cómo logramos primero recuperar una imagen de un municipio que estaba absolutamente perdido y en el cual la misma comunidad no creía en él. Pero fuimos realizando un trabajo con diferentes actores de la comunidad en el área rural y en el área urbana, donde se pudo explicar cuáles eran esas riquezas que tenía el municipio y cuáles eran esos potenciales para proyectar inicialmente y desde la sociedad civil una apuesta por un viaje o por un turismo diferenciador. Nosotros nos adelantamos a todo ese boom que se está hablando ahora de un turismo incluyente, de poca distancia, único. Nosotros veníamos hablando hace 20 años de que con la arquitectura, que es un potencial de Pijao, con la arquitectura que queda, con la arquitectura tradicional, con el paisaje, con un paisaje diverso de páramo, de valle y de montaña, con una diversidad de fauna y de flora que aún está en una expresión de más de 30 especies de pájaros, pero además de eso, con una todavía cultura del café en la cual, hay que decirlo, unos pocos campesinos están resistiendo frente a otros problemas que hay en el momento, que más tarde los hablaremos. Entonces, esas son como las potencialidades que tiene el municipio, y se ha hecho un trabajo con los jóvenes en los colegios, con diferentes actores de la comunidad, pero hemos tenido, hay que recalcarlo acá, unos aliados estratégicos que van desde voluntarios de universidades, medios de comunicación a nivel nacional y mundial, organizaciones como Ceres Ecotur, que nos apoyó en el tema del plan de turismo municipal, que fue participativo, donde se contaron con diferentes exposiciones y miradas de la comunidad, pero una organización como es CESO Saco de Canadá, que recientemente ha cambiado de nombre, que también nos ha apoyado en procesos que van ligados al turismo, porque a veces el turismo se ve solamente como un atractivo de un lugar determinado, pero que no se potencializa hacia eso que es y el agua y los residuos y el paisaje y el oxígeno y la arquitectura y la gente local. ¿Qué quiere la gente local? Porque hay una mirada ahora como que todo debe ser, todo se debe turismo, no sé, hay que generar un nombre alrededor de eso, pero como turisme, no turismear, pero que todo se tiene que volver turismo y dinero. Entonces, la competitividad me parece que es importante como se plantea, pero esa competitividad tiene que ver también con qué quisiera la gente y qué tiene la gente en su imaginario de qué es eso de turismo y cómo le va a beneficiar y cómo se va a proteger ese medio que hay alrededor. En tu propia respuesta, Mónica, mencionas tal vez uno de los principales retos a los que se han tenido que enfrentar, que es el de conjugar un poco esa idea de turismo diferenciado en base a todos esos recursos con la rentabilidad del modelo, es decir, que la gente le vea el beneficio para que haya un cierto equilibrio y poder
competir frente a esas ideas, ¿no?, que se suelen vender del turismo como un motor generador de oportunidades, de beneficio para el territorio, aunque todos sabemos que cuando empiezan a darse según qué dinámicas y según qué contextos, esos beneficios rara vez se gestionan a nivel local, ¿no? Me gustaría que profundices un poco más en cuáles son esos retos, cuáles han sido los principales retos a los que se han tenido que enfrentar y cuál es el punto actual un poco en el que está Pijao. Has mencionado un poco lo que ha sido la trayectoria, ¿no?, estos años, cómo surgió el turismo. Me gustaría que nos des alguna pincelada de en qué punto está ahora, si todavía sigue perviviendo un poco esa idea de turismo diferente, si se escuchan cantos de sirena que terminan seduciendo a parte de la población local, porque eso en el fondo es probablemente el gran reto, ¿no?, de gestión de una propuesta como esta. Sí, esa es una pregunta eh, que tiene muchas aristas, que yo, digamos, me las vengo preguntando y haciendo en los últimos años, porque una cosa es el Pijao de hace 20 años, un pequeño pueblito metido en la montaña, que para muchos era desconocido, pero que también para mí era como una especie de gema que tenía unos atractivos humanos y naturales, y que me daba cuenta que en el mundo entero había una búsqueda por esos lugares humanos y naturales y una necesidad de escucha de muchos viajeros que pasan por aquí, pero una necesidad de conectarse con elementos básicos de la cultura local que está desapareciendo en el mundo entero. Primer reto. El primer reto era un reto comunicacional, y era que la gente del pueblo entendiera que aquí podía darse una posibilidad, y esto es muy importante y ojalá no me desenfoque ahora del tema, que aquí podía darse una posibilidad de un viaje o un turismo a pequeña escala que beneficiara a un pequeño sector de la comunidad, porque no todo el pueblo podía ser turístico. Y esa es como el gran imaginario que hay dentro de los municipios y dentro de las instituciones y dentro del Estado cuando piensan que la salvación ahora va a ser el turismo, con el tema de los procesos que se debe dar dentro del gobierno actual. Eso me parece que es muy peligroso, porque entonces, ¿quién termina cultivando? ¿Quién termina haciendo las artesanías? ¿Quién termina produciendo, cuidando el paisaje? Entonces, nosotros nos imaginábamos que ese turismo para Pijao debería ser a pequeña escala, que ese turismo o ese viaje debería ser planificado, que debería haber una pregunta, y era decirle a la comunidad o plantearle a la comunidad qué turismo queremos, a cuánto tiempo y a quién debe beneficiar. O sea, que ya de entrada nosotros estábamos como, digamos, provocando un poco el sistema del modelo de turismo que se estaba dando en el Quindío, porque cuando se miraban los planes de desarrollo de turismo del Quindío, cuando se escuchaban a instituciones como la Cámara de Comercio o como la Gobernación, el enfoque era atraer más. Los enfoques semestrales de la Cámara de Comercio eran cuántos viajeros llegaron, pero no qué tipo, cuáles fueron las repercusiones y qué ayudó ese dinero que atrajo el turismo para mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces, primer momento, logramos que el municipio tuviera una imagen a través de Cheetah Slope, que la ciudadanía poco a poco, no totalmente, fuera entendiendo que ahí había una opción de vida, que había una opción de vida, usted lo acaba de decir muy bien, económica, pero también de protección de unos atractivos que primero tenían que ser cuidados para la gente local y luego porque era un atractivo para la gente de afuera. ¿Cuáles atractivos? La arquitectura, el paisaje y el café, con esa denominación que tuvimos de paisaje cultural cafetero, que también se está diluyendo por otros retos que hay en el momento. Pero en el momento, cuando ya empieza a verse la ciudadanía inmersa en un imaginario de el turismo produce dinero, entonces se cambia un poco la visión del municipio, de un plan de turismo municipal, de la Cámara de Comercio, que en un momento dado no tuvo un interés por esta apuesta, pero que ahora dice hay que invertirle, hay que crear una imagen, y esa imagen también puede ser muy peligrosa, porque ¿a quién terminamos atrayendo finalmente? Entonces ahora hay una visión y es abrir otros
oportunidades comerciales. Y la pregunta de muchos de nosotros es, ¿hasta cuándo deberíamos de ir? ¿Qué tipo de viajeros deberíamos de tener? ¿Y cuánta gente deberíamos de tener acá que no termine desdoblando y generando una política perjudicial para la gente local? Creo que ahora es más un tema de resistencia, Javier. Yo creo que nosotros, y yo he hecho un análisis y dije, el municipio no le va a apostar a una apuesta de turismo responsable a no ser una imagen de sostenibilidad que no existe, como no existe en muchos lugares del Quindío, ¿cierto? Y la apuesta del plan decenal de turismo del departamento, la palabra, digamos, que es continuada es competitividad, competitividad y atraer más viajeros. Y la joya de la corona ahora se ha vuelto los municipios de la cordillera donde yo vivo, Pijao, Buenavista y Córdoba, sin consultar con la comunidad, que es una cosa que también está pasando en otros asuntos ambientales en Pijao. Quien debería determinar qué tipo de turismo queremos es la comunidad. Sumado al reto de esas nuevas empresas y ese nuevo modelo económico que son las grandes empresas productoras agroindustriales de aguacatejas, que están haciendo toda una transformación de un paisaje, como es, por ejemplo, un páramo que nosotros tenemos en Pijao, que es la joya de la corona, afectando y contaminando con sus pesticidas los ríos, pero además apoderándose de la tierra. Entonces, ahí hay una transformación y hay un dilema, y va a haber seguramente una lucha de las comunidades, porque entonces o somos un destino responsable real o somos un destino que ya no va a ser un destino para unos viajeros, sino que va a ser una comunidad que ha sido entregada a empresas multinacionales y donde la gente tiene el imaginario que esa empresa lo que está generando es empleo, pero está destruyendo el paisaje que es el atractivo para los locales y para los viajeros. Bueno, al hilo de esto que mencionas, que también tiene varias lecturas o varias líneas argumentales, ¿no? Digamos, y redundando tal vez en la parte, ¿no?, del vaso medio lleno, de la parte más negativa, ¿no?, de esa lectura actual. Luego nos iremos a la parte del vaso positivo, digamos, del vaso medio lleno. Te quería preguntar por las preocupaciones que está generando de algún modo el modelo de turismo actual, que tiende o parece tender hacia un modelo más de masas, ¿no? Has comentado algunas cuestiones que por desgracia son recurrentes, casi que en cualquier realidad de desarrollo turístico, ¿no? En donde se pone el foco siempre en las cifras de visitantes, sin esos matices. Cuando no es lo mismo 10 visitantes que gastan 100 que 100 visitantes que gastan 10, ¿no? Los impactos son totalmente diferentes, y la forma en la que se gasta en el destino es una parte muy importante de las variables ideales, ¿no?, a la hora de medir un poco la buena salud de un sector como el turismo. Por tanto, ¿cuáles podrían ser esas mayores preocupaciones vinculadas al modelo de turismo que se está desarrollando y al modelo de gestión territorial? Ya has comentado toda la problemática vinculada con el aguacatejas. Si pensamos en cuál es el mayor atractivo de esta zona, pues a muchas personas, tanto los que hemos estado allí como los que no han estado allí, lo que primero se les viene a la cabeza es el paisaje cultural cafetero. Si eso se está poniendo en entredicho, estaremos atacando a la línea de flotación de uno de los mayores valores diferenciales, ¿no?, del territorio. Por tanto, eso puede ser una dinámica peligrosa. Y luego también nos gustaría que pongas el foco un poco en qué tipo de desarrollo económico se está generando en el territorio vinculado al turismo. ¿Consideras, por ejemplo, que hay precariedad laboral? ¿Crees que se están generando oportunidades laborales justas para la gente del municipio, vinculadas a todo el movimiento turístico que se está generando? ¿O crees que, por el contrario, a pesar un poco de estar apostando cada vez más a ese volumen, no se están viendo resultados que puedan beneficiar a una mayoría de la población? Bueno, pregunta está un poco amplia, ¿no? Voy a tratar de concretizar. Yo empezaría diciendo que ya hay imaginario creado
en los visitantes que vienen a Pijao de buscar un lugar tranquilo, de encontrar un lugar tranquilo, de encontrar un espacio donde no hay un turismo masivo como en otros municipios del Quindío. El riesgo es que cuando la gente ve que aquí hay una posibilidad, la gente local ve que hay una posibilidad económica, la gente empieza a mirar que puede abrir cualquier tipo de negocio sin preguntarse a quién va a traer, cuáles son los impactos, si el municipio está preparado para traer no solo 10 que podrían generar más, sino atraer 20 o 30 sin ningún tipo de estructura ni de responsabilidad. Eso por un lado. Por el otro lado, me parece a mí que el departamento y el municipio ven ahora en este sector donde yo vivo, que se llama Pijao, pero en otros municipios, un potencial de turismo que no va a ser un turismo diferenciador. Y yo quiero recalcar sobre eso, porque cuando uno lee el plan decenal de turismo del departamento del Quindío, no hay una clarificación real sobre cómo se va a atacar y a desarrollar las problemáticas que estamos viendo con la cantidad de vuelos que ellos están implementando en la región, de vuelos que llegan de Estados Unidos, de vuelos que llegan de diferentes lugares de Colombia, pero de europeos que están llegando porque el interés de ellos es solamente que lleguen más viajeros, no que haya ¿cómo se decía ahora? Que haya un trabajo para que le expliquemos a la gente de manera no solamente mediática, sino además de una planificación adecuada, qué viajeros deberíamos de tener, cuántos y cuál es el impacto. Lo otro, yo creería que se ha descuidado profundamente la parte de la infraestructura básica en el Quindío. Entonces somos uno de los principales destinos turísticos de la región de Colombia y a nivel de América Latina, pero no hay una política clara, por ejemplo, frente a el patrimonio arquitectónico. No hay una política clara frente a los proyectos como las hidroeléctricas, la minería, el monocultivo de aguacatejas a gran escala. No hay una política clara, y lo digo porque yo fui concejal del pueblo y conozco la visión de otros municipios frente al manejo del agua. Tenemos la suficiente agua, el Quindío está sufriendo gravemente por problemas de abastecimiento de agua y se está vendiendo todo el Quindío como un paraíso para vivir, pero no tenemos los suficientes recursos. Tenemos el suficiente manejo de los residuos sólidos, tampoco lo tenemos. Tenemos el suficiente proyecto de la movilidad responsable, tampoco lo tenemos. Entonces lo que se está generando es como, veo yo, una visión totalmente economicista. Se habla de competitividad, pero en el sentido de atraer más gente, y otra visión de un sector ciudadano que resiste, un sector ciudadano que, como lo leía yo esta mañana en una convocatoria que hay para el esquema de ordenamiento territorial o la planificación del municipio, alguien decía, no hay una credibilidad en la ciudad, en la institucionalidad. Lo que tenemos que hacer son experiencias desde nuestra propia casa, desde nuestra propia vereda, desde nuestras propias artesanías. Entonces, va a ser un poco incierto, creo yo, porque esta joya de la corona que teníamos en el Quindío está rápidamente agotándose. Empezamos a hacer, como lo dice un amigo ambientalista, uno de los departamentos con los ecosistemas más deteriorados de todo el país. Empezamos a ser uno de los departamentos con deficiencia de agua. Empezamos a ser uno de los departamentos que está mostrando un turismo no equilibrado, responsable, sino un turismo masivo. Y lo que le importa a los líderes de la región y a los gobernantes de la región es una apuesta por competir, atraer, competir, y no están las condiciones dadas. No sé, Javier, si con eso respondo o quiere que afine alguna de las preguntas que me hizo que se me pudo haber escapado. Bueno, la parte de las preocupaciones la respondes ampliamente. Simplemente alguna pincelada del tipo de actividad o desarrollo turístico que se está dando en el municipio. Es decir,
Te preguntaba específicamente si había algo de precariedad, si consideras que está habiendo un reparto equitativo de los beneficios que se están generando, si están habiendo oportunidades, es decir, alguna pincelada un poco a ese nivel, ¿no? Que podría ser también una preocupación, ¿no? En el fondo. Bueno, yo creería que aquí en el municipio de Pijao, ahí, si bien es cierto, el municipio no tiene claro lo que debe de hacer, ni hace nada frente al tema del turismo, pero yo sí creo que hasta ahora hay una repartición, me parece a mí, adecuada frente a quién llega, dónde se queda y cómo eso está activando una economía local, que es lo que no se ha dado cuenta el municipio. Uno ve un municipio de hace 20 años totalmente empobrecido, tenemos muchas dificultades ahora. Yo no voy a hablar de un lugar ideal, ¿cierto? Pero también tenemos un municipio que la ciudadanía ha logrado conectarse un poco, un sector de la ciudadanía ha logrado conectarse con unas apuestas que van desde pequeñas fincas de café, desde unos guías certificados que están devengando unos ingresos por unos pequeños grupos de viajeros, desde unos pequeños alojamientos, no son muchos todavía, no son muchos, pero algunos están direccionándose hacia lo que nosotros soñamos, que es realmente hacer una resistencia en frente a otro tipo de turismo. Claro, por otra parte, como lo estoy diciendo, surgen nuevas ideas. En este momento, por ejemplo, en un pueblo como este que ya tiene 17 alojamientos, cuando llegamos había solo 2 alojamientos, hay 3 apuestas más de nuevos alojamientos. Y cuando yo le pregunto a la gente, ¿usted tiene claro por qué abrió este negocio, como lo dicen ellos, o este alojamiento? La gente simplemente plantea, porque necesitamos más camas, ¿cierto? Entonces, por un lado está quienes están resistiendo, por un lado está quienes están apostando por otra visión del viaje, por otro lado está quienes estamos resistiendo, y estoy hablando de mi caso particular, pero por otro lado está que la gente ya tiene un poco en su imaginario que este debe ser un destino diferenciador y que este debería ser un destino de proximidad. Y ahí también hay una cosa interesante. Cuando nosotros llegamos, cuando yo regresé hace 20 años, hablábamos de atraer europeos, ¿sí? De que nuestros visitantes deberían de ser europeos, sin pensar lo que eso generaba en términos de huella ecológica. Pero ahora nos hemos dado cuenta que quien está llegando es eso de que se habla ese turismo de proximidad, que son básicamente de departamentos como el Valle del Cauca, que está a 2, 3 horas del departamento del Quindío, o de visitantes de Pereira, o de visitantes de Bogotá, un poco más lejano, pero yo diría que parte de nuestros visitantes son de afuera y que están activando una economía que es toda una cadena que va desde el alojamiento, el transporte, los bares, la comida, las tiendas de café, las fincas de café. ¿Y quiénes son los propietarios de eso? Que es lo que yo digo, hay que actuar y hay que permanecer sobre eso. Son pequeños emprendedores. Aquí no estamos hablando de resort. Ojalá no llegáramos a eso en un momento dado, ni de grandes hoteles. Estamos hablando de pequeños alojamientos, de pequeñas fincas, de pequeñas tiendas, de un pequeño patio, de unos pequeños guías, unos guías que manejan pequeños grupos de viajeros, y que ahora esto lo estamos queriendo extender a 3 municipios de la cordillera en una red que se está conformando, que es la red de viajes Slow. Bueno, pues muchas gracias, Mónica. Hemos visto, digamos, cómo nos has contado primero como todos esos retos, ¿no? Y esas dificultades de ese modelo de turismo más masivo, en donde solamente, digamos, cuentan los números, pero nos estás contando también precisamente cómo un turismo diferente también puede generar beneficios a las comunidades. No sé si puedes profundizar un poquito más en eso. ¿Cómo ves precisamente esa actividad turística dentro del municipio? Que me parece que se da en una forma muy interesante en Pijao porque se da ese debate, ¿no? De la comunidad pensando, ¿no? ¿Qué tipo de turismo? Y tú misma lo dices, ¿no? Hay gente que dice, bueno, no queremos esto, otros quieren lo otro. Es muy interesante además cómo a través de esa red que estás liderando y todo el proceso que se ha hecho también desde mucho antes de Chita Slow, cómo precisamente se genera esa dinámica de la comunidad para ver precisamente qué beneficios se pueden dar a través del turismo. Si quieres, por favor, profundizar un poquito más en eso. Sí, bueno, primero quería hablar como
primero era como en la no credibilidad. Primero era como que la comunidad pensaba, o el imaginario que la comunidad tenía, la comunidad de Pijao y de la cordillera, y estoy hablando de 3 municipios más de la cordillera del sur del Quindío, tenía, el modelo era de parques temáticos, el modelo era de hoteles, el modelo era de un turismo a gran escala, porque era eso lo que había promocionado la institucionalidad y la Cámara de Comercio. Yo creo que nosotros aquí con Cheetah's Love y con las organizaciones que he mencionado, Ceres Ecotour, CESO SACO, las universidades que nos han acompañado, generamos, digamos, una resistencia a lo que se estaba dando y lo que le dijimos a la gente, no, es que usted no debería ser el empleado del hotel. Usted no debería ser el empleado de la finca que produce el café. Usted no debería ser el empleado de esa tienda o ese bar. Lo que nosotros queremos proponerle a ustedes es que usted mismo, y hablábamos en un inicio de jóvenes y mujeres, que esa apuesta de viaje debería de estar direccionada a unos jóvenes y a unas mujeres que en un lugar como este tan maravilloso, con tantas posibilidades económicas, la opción de trabajo debería enfocarse a unos jóvenes y unas mujeres que pudieran tener un alojamiento, que pudieran ser guías, que pudieran tener el caso de una señora que tiene un patio o un vivero donde le cuenta a la gente la historia de sus plantas medicinales, o de la señora que tiene los tejidos. Entonces, la gente poco a poco empezó a apropiarse y hoy vemos que en Pijao casi el 70% de las apuestas que hay en viajes son de gente local y que la gente, yo no podría decir si la gente entiende realmente qué es eso del turismo responsable o sostenible, que se volvió una palabra que yo le digo, pero la gente sí está diciendo, tenemos que hacer un viaje o un turismo que nos beneficie a nosotros como locales, que las ganancias sean para locales. Y se ha formado una cosa muy interesante y es que llega un viajero a un alojamiento y la gente empieza a llamar a la gente local. No queremos tampoco, hemos intentado que vengan empresarios de afuera, o sea, no vamos a decir que no, pero que todo sea manejado por empresarios operadores de afuera, porque aquí ya hay pequeños operadores, ¿cierto? Y que digamos que la imagen se hace es casi que voz a voz de un viajero que llega, le cuenta a otro viajero, le cuenta a otro viajero, y que eso ni siquiera da razón la Cámara de Comercio, que es la que maneja la imagen de la región, porque han aparecido en muchas revistas de viaje online, en redes sociales, que han generado alemanes, franceses o españoles que han pasado por aquí y simplemente van hablando de una ruta diferenciadora con unas apuestas de una gente local que se está beneficiando y que yo diría se mueve una economía y pervive una economía por esas actividades turísticas o de viaje que están en una red, como le dije ahora. Bueno, y nos cuentas, Mónica, también de muchas mujeres que están precisamente trabajando y están integradas dentro de esa red en Pijao. ¿Tú cómo ves ese papel de las mujeres en el turismo en Pijao y qué retos crees que enfrentan para seguir como fortaleciendo su papel en esa cadena y en esas alternativas al desarrollo de Pijao? Bueno, yo creo que las mujeres ahora están generando un papel protagónico. Son mujeres que cumplen varias funciones y yo sobre todo voy a hablar de las mujeres productoras de café, porque las mujeres productoras de café, que algunas de ellas tienen tiendas de café en Pijao, además tienen fincas de café, lo que supone tener una pequeña parcela de café donde hacen un trabajo de atender trabajadores, atender el marido, cultivar la huerta, regar el jardín, cuidar los animales y fuera de eso estar al frente de una tienda, como es la tienda La Floresta o como es la tienda de una asociación de mujeres. Pero también están intentando participar no solamente las mujeres que están en las tiendas de café, sino mujeres que estamos al frente de alojamientos o estamos acompañando procesos en el tema de redes de viajes.
estamos incidiendo también sobre la política pública en el tema del turismo responsable para Pijao. Yo creo que el trabajo que las mujeres han hecho no iría solamente en Pijao, sino en la cordillera, es empoderarse a ellas, es darse confianza a ellas, es mirar que ellas tienen otra visión más sensible, más humana, más conectada con el viajero, que eso también le gusta a la gente que viene, ¿cierto? Que haya una mujer detrás de una historia que está contando cómo logró sacar adelante su proceso, muchas veces sin el apoyo de la institucionalidad, sino por la propia iniciativa, porque también esto es una cosa de una creación, y creo que eso hay que decirlo. No hay muchos recursos. Si estamos hablando en términos de recursos económicos, si estamos hablando en pensar que vino un banco y apoyó el proceso, si estamos hablando en los recursos que tienen los municipios y que no se direccionan siempre para esas pequeñas iniciativas que aruñan pocas monedas y hay una creación en sus jardines, en su café, en sus alojamientos, ¿cierto? Hay una invención para poderle dar a ese viajero que viene, yo creo que parte como de su alma también, ¿no? Entonces es un rol determinante, pero también hay una soledad al interior de esas mujeres, porque es un trabajo demasiado duro y es un trabajo que al final no es acompañado por la institucionalidad si eso no está en cifras de un gran crecimiento económico y una gran competitividad. Y aquí lo que se quiere entregar es la vida misma de un pueblo que todavía vibra por su paisaje, por su arquitectura, por el ser de la gente que está ahí, que está luchando día a día. Al hilo de esto, Mónica, justamente ayer, bueno, vi por redes sociales una publicación de la Federación Nacional de Cafeteros que presentaba el nuevo comité directivo con representantes de los 15 comités departamentales que forman parte de la federación. Y se ha armado bastante revuelo, ¿no? En redes sociales porque justamente es todo lo contrario a lo que acabas de mencionar ahora. O sea, hay una total ausencia de jóvenes y de mujeres. Son 15 hombres de mediana avanzada edad, que seguramente tendrán, pues no sé, experiencia, capacidades, eso no hay que ponerlo en duda, pero sí que es verdad que como mínimo hay una cierta falta de sensibilidad justamente por esto que acabas de comentar, y yo creo que un ejemplo totalmente de actualidad e ilustrativo de lo que mencionas, ¿no? De esa falta de acompañamiento desde la parte institucional, ¿no? En este caso. Pero al mismo tiempo me parece que lo que mencionas, ¿no? Y el hecho de que haya tantas mujeres participando un poco en el proceso en Pijao, con esa sensibilidad, con ese saber hacer como parte del valor diferencial también de la propuesta turística, realmente es algo a destacar. Al mismo tiempo has comentado un par de cosas a lo largo de la entrevista que me parecen también relevantes. Por ejemplo, el hecho de que aproximadamente el 70% de la actividad turística esté en manos de pequeñas iniciativas locales a día de hoy, también es un gran valor, es una gran fortaleza, porque a pesar un poco del desarrollo turístico que se está dando en la región, eso asegura que los beneficios se queden también a nivel local y es un punto interesante a tener en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que un poco con todo eso como, ¿no? como marco, ¿no? Digamos, ese desarrollo turístico que tenía el municipio y ese valor, digamos, a nivel de identidad y a nivel diferencial que aún mantiene hoy en día. Ya para ir terminando la entrevista, vamos a pensar un poco en clave futura, ¿no? ¿Qué perspectivas se presentan de aquí en adelante? ¿Cómo crees que tendrían que darse los próximos pasos a dar? Y sobre todo, pues, ¿qué es lo que habría que asegurar para que toda esa gestión siga manteniéndose a nivel local y que de algún modo pues no se pierdan los recursos, los atractivos que hacen diferentes al territorio? Sé que hay una parte importante de todo eso que no depende directamente de la gente, ¿no? Que viene de la parte a lo mejor institucional, pero tal vez puede ser también un reclamo, ¿no? Una forma de reivindicar el legado de todo lo que se ha hecho hasta ahora,
para tratar de mantenerlo a futuro y que ese valor diferencial se siga manteniendo. Entonces, ¿qué es lo que dirías, ¿no? En ese sentido, con esa mirada a futuro, un poco a nivel de conclusión? Bueno, pues yo quisiera decir que es esperanzador, en el sentido del grupo que estamos conformando, de la red de viajes Slow, pero también no solamente a nivel del Quindío, sino a nivel de diferentes regiones del país donde uno a veces va o que conoce la experiencia no solamente de Chitaslo, sino de Pijao y de gente que quiere resistir. También no hablé, por ejemplo, de los nuevos rurales que han llegado a Pijao, de los nuevos rurales jóvenes que han llegado a Pijao y que están intentando apuestas no solamente desde un viaje que es una inmersión para conocer la cultura local y para desconectarse del ruido y de la contaminación, sino para preservar parte de la tradición en temas como el café o la agricultura limpia o el cuidado del agua, ¿no? Entonces, esa va a ser siempre y de aquí en adelante con los retos que no sé si es la palabra, pero nos impone el modelo, un modelo que ya no funciona, que se está diciendo que no funciona, que hay que cambiarlo, que estamos en un punto inflexible, pero que está la resistencia de la sociedad civil y que tenemos también un poco de fe en el nuevo gobierno del presidente en Colombia, con todos los retos que hay, pero que también yo creería que el gobierno con su visión de transición energética y que piensa que el turismo va a ser la salvación, yo creo que ellos no tienen claro todavía lo que implica hacer un turismo a gran escala, porque pareciera que ellos eso es lo que están planteando. Ese es un reto. Y el otro reto es cómo poco a poco se han ido apoderando de nuestras tierras las empresas extranjeras, empresas chilenas, empresas peruanas, donde ya dominan más del 5% de la tierra en Pijao. Ese es un reto y yo creo estamos planteando, además ahora que se acercan las nuevas elecciones para alcaldías y consejos en Colombia, estamos planteando poder hacer un foro con los candidatos a la alcaldía para poder hablar de los retos que hay, de las posibilidades que nos ha dado no solamente otro tipo de viaje, sino Chitaslov, y de cómo la ciudadanía debería estar detrás para hacer un seguimiento real a qué tipo de viaje le va a apuntar el municipio o a qué política le debería apuntar el municipio en el tema del turismo. Y si no se puede desde la administración, lo que algunos hemos planteado es eso de resistir. En un paisaje que se va deteriorando, siempre habrá alguien que lo cuida y que lo protege y que es una esperanza y que ya eso vale la pena conocer, ¿no? Porque eso es lo que sustenta nuestra identidad, nuestra cultura y la tradición. Quienes resistimos, no lo público, porque lo público tiene otro interés y va a ser difícil de que cambie, pero ese pequeño agricultor como don Leo en el caso de Pijao, como don Jesús en el caso de Pijao, ¿cierto? Como un alemán que acaba de llegar y acaban de declarar de su finca como una reserva natural, que eso también es un enorme reconocimiento y que está protegiendo una cuenca hídrica, como una señora que tiene un pequeño patio y conserva unas plantas. Pues eso es a lo que deberían de llegar los viajeros a Pijao a pequeña escala, porque no solamente están resistiendo y cuidando un paisaje, sino que también están haciendo una fuerza para sobrevivir económicamente. Bueno, pues me parece una buena conclusión, ¿no? Poner el foco en esas pequeñas iniciativas y en esos pequeños cuidadores y cuidadoras del entorno y en su rol, ¿no? En un modelo de turismo a pequeña escala que priorice sus necesidades y que genere beneficios que sean equitativos y sostenibles a medio y largo plazo. Por mi parte, muchas gracias. Mónica, creo que ha sido súper interesante como primer punto de partida para esta serie de contenidos que vamos a generar. Agradecerte tu tiempo y animarte a continuar en la senda, en el camino y en ese proyecto de red en que estás ahora inmersa y que seguro pues, va a tener un futuro próspero a corto plazo. Bueno, yo quiero decir solo algo y es que hemos construido o hemos rescatado un poco un paisaje natural y cultural. Y eso tiene unas implicaciones. Unas implicaciones es cuando alguien da una voz de alerta. Y aquí yo quiero hacer un llamado porque
esos cuidadores en la región del Quindío también están corriendo un riesgo. Un riesgo porque hay nuevas empresas que quieren cambiar nuestro modelo de vida, pero también hay unas voces disonantes que decimos, ese no debe ser el estilo de vida y queremos que esto se proteja, sin cerrarnos totalmente a un mundo provinciano. Tenemos que tener una conexión con el afuera, pero esos cuidadores están en un enorme riesgo y ojalá haya una voz global para que estemos alertas con lo que puede pasar en esta región. Muchas gracias y gracias Natalia y a Javier por esta entrevista. Y un saludo a todos y ojalá algún día vengan a Pijao, pero de manera respetuosa, amable y de manera muy humana, ¿no?